hasta el viernes y el sábado tendremos un block party. Pero hoy en esta tarde quisiera agradecer, o en esta mañana agradecer a una familia que ayudó tremendamente para decorar. Quisiera agradecer a la familia Vergara, a Jimmy, a Ariana, a María y Chepe, que dieron todo su sábado, todo su jueves. Y todavía no han terminado. Para que solo puedan ver, hay mucho trabajo cuando hacemos estas cosas. Para el siguiente año esperamos ver otras familias querer involucrarse y ayudar en una otra forma. All right? Pero la palabra de Dios dice hoy, y quisiera solo titular el mensaje rápidamente, Jesús tiene toda la autoridad. ¿Cuántos podrían decir amén a eso? I don't think it's clicking. You want to grab it real fast, or at least just move it. Me van a tener que perdonar, no sé si. No. Somebody want to grab it? Gracias, Fabio. Well, la palabra de Dios básicamente dice así en Lucas 31, en Lucas 4, versículo 31. Dice, Jesús pasó a Capernaum, un pueblo de Galilea. El día sábado enseñaba a la gente. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, quien gritó con todas sus fuerzas, ¡Ah! ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, le respondió Jesús, sal de ese hombre. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. Y todos se asustaron y se decían unos a otros, ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder le da órdenes a los espíritus malignos y salen. Y se extendió su fama por todo aquel lugar. Y cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue a casa de Simón, cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta. Le pidieron a Jesús que le ayudara. Así que se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre, la cual se la quitó. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Y al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Además de muchas personas salían demonios que gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero él les reprendía y los dejaba hablar porque sabían, y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Y cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario, y la gente andaba buscándolo. Y cuando llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Pero él les dijo, es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Y siguió predicando en las sinagogas de los judíos. Amén. Amén. Déjeme hacer una oración rápidamente antes de predicar. Padre, te doy gracias de nuevo. Y yo solo pido, Padre, en esta mañana, Señor, que tu palabra, que es vida y poder, Señor, toque nuestros corazones. Pido, Padre, en este momento que no sean palabras humanas que esté hablando, Señor, pero que sean palabras que pueden traer transformación en las vidas de las personas. Y pido, Padre, que tú cuides mis bocas, Señor, que tú cuides mis ojos y mis manos. Y en este tiempo, Señor, que tú seas exaltado y no yo. Te doy gracias por todo y en tu nombre oramos. Amén, amén y amén. Do you have the clicker? It works? No? Do you have the sermon? Okay. So todos tenemos imágenes en nuestras mentes de individuos que simbolizan la autoridad. Piensen por un momento, tal vez sea un oficial de policía. Puede ser el director ejecutivo o un jefe de una empresa. Puede ser el presidente de cualquier país. O tal vez puede ser un padre. Y cada una de estas figuras requiere un nivel de sumisión. Sin embargo, hay una triste verdad con la autoridad hoy.
Stephen Cole lo dijo bien. Él dijo, si bien aprecio nuestra forma de gobierno estadounidense, la desventaja es que fomenta un concepto pésimo de lo que significa someterse a la autoridad. La democracia y nuestra declaración de derechos significan que podemos desafiar a cualquiera desde el presidente para abajo. Nadie puede decirnos qué hacer. Piensen por un momento. Nosotros tenemos derechos y muchas personas no se quieren someter a la autoridad solo cuando requiere fuerza. Solo piénsenlo de nuevo. Vemos un mundo que valora poco o nada con autoridad. Los niños dirigen sus hogares, mientras que vemos que hay una generación más joven que le importa poco lo que dicen las figuras de autoridad. Yo sé que cantamos hoy que esperamos que vemos una generación con compasión, pero lastimosamente estamos viendo una generación que poco a poco no respetan, no valoran. Ahora bien, nosotros sabemos que en la sociedad, en nuestra cultura hoy en día, no hay respeto tanto por la autoridad, pero para el cristiano la autoridad más excelente es, por supuesto, Jesucristo. Él tiene toda la autoridad. Sin embargo, lamentablemente en Lucas capítulo 4, versículo 24, Jesús pronunció las palabras, pues bien les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. Su ciudad natal rechazó a Jesús. Mira lo que dice el versículo 29 del capítulo 4 rápidamente. Dice, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre lo que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Perdóname, pero el punto es, irónicamente, la gente trata de poner a Jesús en la misma posición en la que Satanás trató de tentarlo para arrojarlo al Señor desde lo alto. No obstante, la gente consiguió una gran sorpresa. La gente quería tirar a Jesús de la montaña, tal como Jesús fue tentado por Satanás a tirarse. Pero en el versículo 30 vemos que Jesús se pasó por medio de ellos como si nada. No pudieron poner una mano sobre él. No podían tocarlo. ¿Por qué? Porque Jesús es intocable. Jesús tiene autoridad y Él decidirá cuándo será manipulado y asesinado. Jesús dijo, sin embargo, en Juan capítulo 10, versículo 18, Él dijo esto, nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propio ¿qué? Voluntad, porque yo tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Si alguien va a tocar a Jesús es porque Jesús lo va a permitir, porque Él tiene la autoridad. Entonces Jesús se aleja de la multitud que rechazó su autoridad en Nazaret. Algunos rechazos, mis queridos hermanos, son definitivos. Hasta donde sabemos, el Señor Jesús nunca volvió a Nazaret. Los evangelios no lo registran entrando de nuevo en su ciudad natal. Tras el rechazo de la gente a Nazaret, Lucas aclara que era otro sábado en otro pueblo, en Capernaum. Y Jesús repite lo que hizo en los versículos 14 al 29. Jesús entra en la sinagoga judía y comienza a enseñar. Sin embargo, vemos una respuesta totalmente diferente comparado a la ciudad de Nazaret. En Nazaret el pueblo le rechazó, lo querían matar, pero en Capernaum lo recibieron y aceptaron su autoridad. La gente reconoció plenamente la autoridad de Jesús. En el versículo 31 de nuestro capítulo dice, Jesús pasó a Capernaum, un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente. Nazaret a Capernaum
es un viaje de 21 millas. Algunas traducciones mencionan descendiendo a Capernaum. Nazaret está a 1200 pies sobre el nivel del mar y Capernaum está a unos 700 pies debajo de Nazaret. Capernaum era un pequeño pueblo a las orillas del mar de Galilea, a pocas millas de donde el Jordán desemboca en el lago. Capernaum es un próspero pueblo de pescadores con una población más variada que Nazaret porque estaba más cerca de Decápolis, que era una área compuesta por 10 ciudades. Ahora Nazaret era la ciudad natal donde creció Jesús y su gente lo rechazó. Aún así, Capernaum llegó a ser conocido como la ciudad de Jesús en Mateo capítulo 9, versículo 1. Hoy en Capernaum se pueden ver los restos de una sinagoga del siglo II, excavada en el 1920. Y aquí, en esta sinagoga, que todavía está en pie hoy en día, se cree que es el lugar donde Jesús predicó en nuestro capítulo. Capernaum es donde vive Simón Pedro, lo que se vuelve significativo en el versículo 38. Y esto nos ayuda a entender algunas cosas del pueblo o de la ciudad de Capernaum. Porque esto nos ayuda a entenderlo porque las gente que vivían en esa ciudad eran gente humildes del pueblo. Eran pescadores, comerciantes, trabajadores. Estos hombres y mujeres humildes se reunían todos los domingos, todos los sábados en el templo. Y ellos cantaban himnos, ellos oraban, ellos leían la ley de los profetas y escuchaban sermones tal como ustedes lo están haciendo hoy en este día. Y en ese sábado, esa congregación tenía el mayor predicador de todos los tiempos. La palabra viva misma. Y cuando cuando el predicador ese día habló, no se quedaron decepcionados. Probablemente algunas personas hoy en esta mañana saldrán de aquí decepcionados por escucharme hablar, pero nadie se puede decepcionar cuando escucha a Jesucristo. Por lo cual en el versículo 32 dice así: estaban asombrados de sus enseñanzas. La palabra griega para asombrado significa golpear con pánico o conmoción. Atónitos. Había atónitos en sus almas cuando ellos escuchaban a Jesús hablar. ¿Sabes lo tan difícil que es asombrar a las personas aparentemente religiosas? Cuesta mucho para impresionarlos. Lo han oído y han visto todos. Pero cuando Jesús truena en la predicación, sus corazones responden. Ahora, ¿por qué su enseñanza haría esto? ¿Por qué respondería la multitud cuando escuchan a Jesús hablar? ¿Qué hizo Jesús diferente de los otros maestros? En el versículo 32 vemos, porque Jesús les hablaba con autoridad. Mis queridos hermanos, las enseñanzas de Jesús, Él tiene autoridad cuando Él habla. Él tiene autoridad en sus enseñanzas. Como dice en Marcos capítulo 1, versículo 22, la gente se asombraba de su enseñanza porque le impartía como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Ustedes verán algo y tienen que entender, los fariseos y los escribas, ellos enseñaron lo que habían aprendido de alguien más. Y ellos citaron a las autoridades. Por ejemplo, el rabino Elíasar, él afirmó en el Talmud, él dijo estas palabras: tampoco en mi vida he dicho algo que no haya escuchado de mis maestros. Escuchen, tampoco en mi vida he dicho algo que no haya escuchado de mis maestros. Eso implica que todo lo que predicaban estos maestros de la ley, lo escuchaban de alguien más. Y no cambiaban, no distorsionaban, lo decían tal como lo escucharon. Sus enseñanzas eran de segunda mano teológico. Pero cuando Jesús hablaba,
No fue lo que alguien más le enseñó. Cuando Jesús hablaba, Jesús decía esto: ustedes han oído que se ha dicho o que se ha dicho a sus antepasados. Pero Jesús dice, pero yo les digo. Ustedes han escuchado que los rabinos dicen esto, pero yo les digo esto. ¿Quién me enseña a mí? Nadie, porque yo soy la palabra de la vida. El pueblo, él predicó la palabra de Dios, solo acerca de la palabra de Dios. El pueblo en Capernaum concluyó que les enseñaba como quien tenía autoridad. Y sus palabras fueron convincentes. Fue convincente porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. El Espíritu descendió sobre él en su bautismo. Él estaba lleno del Espíritu. Y en el templo de Nazaret, él proclamó Isaías capítulo 66, versículo 1. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está ¿qué? Sobre mí. Mis queridos hermanas, las palabras que salieron de la boca de Jesús fueron palabras del Espíritu, no enseñanzas fabricadas. Y palabras que pueden abrir el corazón. Jesús es el único que puede tocar el corazón de un hombre. Quiero decirle, no importa lo cuánto el predicador sabe, no importa su diploma, si tiene un doctorado, PhD, lo que tiene. En las palabras de un hombre no puede tocar el corazón del humano. Quien puede tocar el corazón solo es Jesucristo y la palabra viva. Por lo cual es importante que entiendan hoy en esta mañana que la predicación elaborada, la enseñanza educativa y la sana doctrina son cosas buenas, pero no son suficientes para convencer el corazón, porque solo el Espíritu de Dios puede abrir el corazón para responder al mensaje de Dios. Solo el Espíritu de Dios puede abrir el corazón para responder. Amy Carmichael lo dijo muy bien. Ella fue una misionera y dijo estas palabras: si una palabra de Dios nunca te ha lastimado, es probable que nunca hayas escuchado a Dios hablar. Lastimosamente, mis queridos hermanos, hay muchas personas que todavía no han escuchado a Dios hablar, porque sus vidas no han cambiado, porque están escuchando palabras repetidas, pero cuando tú escuchas el Dios verdadero hablar a tu alma, no importa quién está predicando, esas palabras que toca el alma, solo Cristo lo puede hacer. Por lo cual es importante, debemos orar cada vez que nos reunimos para escuchar la palabra de Dios, que su palabra convence, no la enseñanza de Fabio, ni de Nelson, ni de cualquier predicador. Cada vez que leemos la palabra de Dios por mí mismo, debemos orar que la palabra de Dios convence nuestros corazones a través de su Espíritu. Debemos aprender de Jesús a ministrar la palabra de Dios. Al comienzo de Lucas capítulo 4, Jesús es tentado por el diablo en el desierto. Y Jesús derrotó a Satanás en su tentación. ¿Sabes por cómo? A citar la palabra de Dios. El primer sermón de Jesús fue Isaías capítulo 61. El sermón del monte fue una exposición de la ley. En todo lo que Jesús hizo, Él ministró la palabra de Dios. Si la iglesia hoy en día va a tener alguna autoridad hoy, debe enseñar la autoridad de la santa palabra de Dios. Pablo exhortó al joven Timoteo. Él le dijo una cosa: mira, la multitud te van a juzgar, te van a criticar, van a decir cosas de ti, que eres muy joven. ¿Qué sabes tú del matrimonio si no estás casado? Pero déjeme decirte, Pablo le dijo a Timoteo, aunque te critiquen, aunque digan cosas de ti, tú predique la palabra de Dios. Mi querido hermanos, hoy cuando la cultura no está interesada en la autoridad, sino solo en los sentimientos, la iglesia debe mantenerse firme en la palabra de Dios. De lo contrario, si no predicamos la palabra de Dios, la iglesia no tiene autoridad. Debemos proclamar la palabra de Dios porque su palabra es la última autoridad. Y debemos vivir la palabra de Dios porque su palabra es la autoridad última. Sin embargo, la palabra de Jesús es autoridad a lo que debemos someternos y ser asombrados. Pero incluso las puertas del infierno deben someterse cuando escuchan a Jesús hablar. Jesús tiene autoridad no solo en sus enseñanzas,
pero Él tiene también autoridad sobre los demonios. A lo largo de mi tiempo, sirviendo en la iglesia, aquí en la iglesia Manuel, o yendo a una iglesia, confieso que yo nunca he experimentado, nunca he visto, nunca he presenciado la expulsión de ningún demonio. Sin embargo, el hecho de lo que nunca lo haya visto no significa que no es real. Muchas cosas están sucediendo a nuestro alrededor que no podemos ver. Hay un mundo espiritual y invisible a nuestro alrededor que es tan real como el mundo físico, pero es mucho más poderoso. La Biblia enseña que hay un gran número de ángeles, tanto buenos como malos, espíritus que existen a nuestro alrededor. Para algunas personas esto se escuela como locura, y para algunas personas esto es un poco diferente porque no hablamos de esto tan común en nuestra iglesia. Vivimos en una cultura racionalista que explica todo lo que podemos ver. Si no lo puedes ver, si no lo puedes tocar, si no lo puedes probar, si no lo puedes escuchar, entonces no existe. Pero nuestra visión del mundo nos ha insensibilizado a la realidad del mundo espiritual. Mis queridos hermanos, hay un mundo espiritual ahí. En este momento. Desde el principio de Génesis capítulo 3, la tentación espiritual llevó a comer físicamente a pieza de una fruta. Piensa en el comienzo del ministerio de Jesucristo en Mateo 4. En Lucas 4. El Espíritu Santo llevó al desierto para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. En Apocalipsis ofrece una imagen espiritual clara de la realidad física. Esto está en toda la Biblia, desde el principio al fin. Hay un mundo que existe que no podemos ver. Efesios capítulo 6, versículo 12 lo dice bien. No puede ser más claro, porque nuestras luchas no están en contra de seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. No hay partes en nuestras vidas o de este mundo en cual el adversario no quiere ejercer influencia sobre nosotros. Necesitamos ver el conflicto entre el Dios verdadero y el Dios falso en este mundo. El Dios falso, el diablo que gobierna este mundo, está en contra del Dios sobre este mundo. Y el diablo en este mundo quiere arruinar su matrimonio. El diablo quiere destruir tu vida. El Satanás quiere destruir tu familia. Él es como un león ferviente que está buscando a quién destruir. Él quiere destruirte a todo costo. Él quiere impedir que las buenas nuevas lleguen a aquellos que están en un camino que conduce a la muerte eterna. Todos estamos envueltos en una guerra espiritual todo el tiempo, mis queridos hermanos. Los demonios y Satanás son reales. Así que no debemos pasar el versículo 33 tan rápido. Porque en el versículo 33 escuchen lo que sucede. Había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno. Mis queridos hermanos, yo sé que muchos de ustedes no esperan encontrar personas poseídas por demonios en un templo o en la iglesia. Las películas o los programas nos hacen pensar que los demonios están en cementerios o en bosques oscuros. Sin embargo, Satanás nos hace mirar a los muertos mientras se apodera de los vivos. Y Satanás se apodera del cuerpo de un hombre. ¿Y sabes dónde va Satanás? A la iglesia. Seguidores de Jesucristo, escúchame, seguidores de Jesucristo. Yo estoy hablando a los seguidores, porque no todo el que viene a la iglesia es su hermano en Cristo. Algunos vienen para ser liberados de la esclavitud. Y déjeme decirte, si tú has venido para ser liberado, hay poder en Cristo que puede romper cadenas y puede ser liberado. Pero algunas personas vienen a la iglesia para causar problemas y se oponen a la obra de Cristo, justo donde el Señor debe ser alabado. No
todo hermano o no toda persona que está aquí es tu hermano en Cristo. Por lo cual debemos reconocer quiénes son nuestros hermanos y debemos orar por aquellos que no han sido liberados. Ahora, no sabemos cuándo llegó el hombre. No sabemos quién es el hombre. No sabemos cuánto tiempo se había sentado ahí el hombre. Si fue una semana o si fue semana tras semana. No sé si él escuchaba las enseñanzas de los rabinos todos los sábados. No sabemos. Pero sabemos que el demonio nunca salió. Es posible que haya podido ocultar su problema a la vista del público hasta ahora. No lo sabemos. Lucas no nos dice. Sabemos en este punto que este hombre es poseído y cuando el Verbo encarnado habló en la sinagoga, el demonio no pudo contenerse. Porque la palabra que salió de la boca de Jesús no fue solo palabras de autoridad y convicción, sino también palabras de liberación. Solo Jesús tiene autoridad incluso sobre los seres espirituales. Solo noten algo, mis queridos hermanos. Jesús no hace nada extraordinario para causar el reventón diamónico de Lucas. Jesús solo está aquí, predicando. Pero el Satanás, ese demonio, cuando escucha las palabras de Jesús, él comenzó a gritar en alta voz diciendo, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Este espíritu caído, totalmente malo, irredimible, no pudo soportar la presencia de Cristo. Se retorció en la presencia de la santidad de Jesús. Es como levantar una roca y ver todas esas criaturas entrar en pánico ante la presencia de la luz. Los oyentes que estaban escuchando a Jesús predicar ese día, ellos estaban tan impresionados. Y cuando están diciendo, wow, qué predicador, escuchan a alguien gritar, ¿por qué te entremetes? No, imagínense si alguien gritara así hoy en este día. Algunos estuvieron en pánico. Esa frase que escucharon, ¿por qué te entremetes? Esa frase expresa desagrado. Y el espíritu maligno, él quiere que Jesús se desaparezca. La siguiente frase también se establece como una pregunta. ¿Has venido a destruirnos? Fue un grito espontáneo de miedo. El demonio sabía que Jesús lo va a destruir y él condenaría eternamente algún día, tal vez ese día. Satanás no sabía cuándo, el demonio no sabía cuándo, pero el demonio sabía que un día él iba a ser ¿qué? Destruido. Pero luego escucha el siguiente grito. Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Es cierto, Jesús es el Santo de Dios. Pero el demonio no estaba tratando de encontrar el favor de Cristo, sino que estaba tratando de poner al Señor bajo su poder. Entonces se creía que el conocimiento exacto del nombre del otro traía dominio o control sobre él. Este fue un intento desesperado y mal informado de someter a Cristo. El demonio en ese momento estaba tratando de controlar o dominar a Cristo. Pero ¿quién puede conquistar a Cristo? Ni siquiera el mismo Satanás pudo lograr que Jesús se inclinara ante él. Por eso Jesús dijo en el versículo 35, cállate, tú sabes quién soy yo. Y ahora te voy a demostrar quién tiene poder aquí. Tú cállate y sal de este hombre. El demonio salió sin decir una sola palabra. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerlo ningún daño. Un exorcista autoproclamado
en la época de Jesús se involucró en prácticas extrañas, practicaba rituales y dependía de la magia para poder jugar con los espíritus y sacarse espíritus y cosas así. Pero Jesús se comprometió sin magia ni ritual. Jesús con solo una palabra sacó el demonio. Cállate y sal. Y salió el demonio. ¿Pero por qué? ¿Por qué salió el demonio? El objetivo de ser un demonio es que no obedezcas al Señor. Los demonios odian a Dios. Entonces, ¿por qué el demonio obedece a Dios? Porque solo Dios tiene la autoridad soberana sobre todo. Cuando Dios vio la oscuridad desde el principio, con una sola palabra salió la luz. Cuando Dios dijo, hágase luz, la luz salió. Cuando Dios vio a Lázaro muerto, con una sola palabra Dios dijo, Lázaro, levántate, sal de esa tumba. Y el muerto se resucitó. Cuando Dios le dijo al demonio, salte de ese hombre, salió el demonio. Jesucristo formó un pensamiento en su mente, lo convierte en una palabra y esa palabra crea la realidad. Hebreos capítulo 1 versículo 3 nos dice algo muy interesante. Dice, y Él que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Hay poder cuando Cristo habla. Y cada ser en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, cuando escuchen a Cristo hablar, se tendrá que someter a su autoridad, porque Él tiene la autoridad sobre todos. Él es soberano. Y al escuchar a Jesús hablar y expulsar a ese demonio, la gente estaba allí ese día inquietas. Se quedaron más asombrados. No solamente este hombre tiene autoridad en su forma de hablar, pero también puede sacar a demonios. ¿Quién es este hombre? Este hombre ha hecho más en un pocas horas que cualquier otro líder religioso en toda su vida. Por esa razón ellos dijeron en el versículo 36, todos se asustaron y se decían unos a otros, ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder les da órdenes a los espíritus malignos y salen. Y se extendió su fama por todo aquel lugar. De hecho, ¿qué enseñanza? La autoridad de Jesús provino de quien Él era. Él es el Santo de Dios, como confesó incluso el demonio, aunque no por las razones correctas. Pero el Dios quien servimos, mis queridos hermanos, es el Dios Todopoderoso. Por lo cual, Él tiene autoridad sobre la naturaleza. Lucas quiere que veamos que esta autoridad y este poder absolutas de la palabra de Jesús se extienden no solo al mundo de los demonios, sino también al mundo de la naturaleza. Así que lo seguimos hasta la casa de Simón. Era costumbre que las sinagogas realizaran un servicio a media mañana y que la comida del sábado se sirviera justo después del templo a la hora sexta, que implica al mediodía, después del servicio, ellos llegaban para comer. Ellos iban a las casas de las personas. Noten, después de Jesús hacer ese milagro, después de predicar, ¿dónde va Jesús? A la casa de Simón. No sé si le prepararon una sopa de pescado, una sopa de caracol, no sé. Pero ese día Jesús fue invitado a la casa de Simón. Simón también, como Pedro, conocido como Pedro, aún no es un discípulo de Jesús. Todavía no fue eleccionado como discípulo. Será elegido en el capítulo 5. Pero vemos algo muy interesante. Cuando Jesús llega a la casa de Simón, el versículo 38 dice, cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue a casa de Simón y su suegra, cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta, y le pidieron a Jesús que le ayudara.
No, quiero ser sincero, no sé si Simón estaba pidiendo oración por su suegra, no sé. Pero alguien pidió oración por la suegra. Iba a decir un chiste, pero mejor no. Recuerden, mis queridos hermanos, que Lucas es un médico. Entonces Lucas, cuando ve a esta mujer, él está dando como el diagnóstico, él está hablando de la condición de esta mujer. Esta mujer no está muriendo, pero probablemente ella se sintió que se estaba muriendo. Alguien ha tenido el flu o el COVID cuando le pegó y se sentía como, ya llegué hasta el final. Eso es probablemente la situación como se encuentra la suegra de Simón. Todos hemos experimentado fiebre alta, donde el dolor es simplemente insoportable. Y podemos suponer que es tan terrible porque le están pidiendo a Jesús que le ayude. En el versículo 39 vemos que Jesús se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre, la cual se le quitó. La suegra de Simón no estaba en la sinagoga ese día. Ella no vio a ese demonio salir y no escuchó a Jesús hablar. Pero ese día ella sintió el poder de Cristo. Ella no podía ver todo. Y podemos ver algo muy interesante de esta suegra, que ella sí es una buena madre. Porque cuando Dios le sanó, note lo que sucede. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles como una madre. De hecho, no es coincidencia que Lucas usa la misma palabra para la forma en que Jesús le habló a la fiebre, que usó para la forma en cómo Jesús le dijo al demonio. Observen algo rápidamente. En el versículo 35, Jesús dice, o Lucas nos dice que lo reprendió, ¿qué? Jesús. Sal de ese hombre. En el versículo 39 vemos que Lucas usa la misma palabra y reprendió a la ¿qué? A la fiebre. No, esta es una imagen aún más gráfica de cuán misterioso es este poder. Un demonio obedece la palabra soberana de Jesús porque es una criatura racional. Se decide hacerlo y luego obedece. Pero aquí Jesús le está hablando a un fiebre, reprendiéndolo. ¿Qué es una reprensión? Es decir, a alguien que hizo algo malo, dijo algo malo o se fue donde no se suponía que no debía haber ido. Así que Jesús dice en consecuencia, fiebre, no deberías estar haciendo esto. No perteneces aquí. Ahora la fiebre no comprende nada de lo que Jesús dice. El virus, no tiene oídos, no tiene cerebro, no tiene sentimiento, no tiene comprensión. Pero salió. Tal como vemos cuando Jesús le habló a los mares y la tempestad. Y con solo una palabra, el mar que no tiene oídos, que no tiene sentimientos, que no tiene voluntad, escuchó al Creador. ¿Tenemos alguna categoría científica para explicar este tipo de poder? Ninguna en absoluta. Esta es la soberanía inexplicable del Hijo de Dios sobre todas las cosas, sobre toda la humanidad, sobre todas las cosas espirituales y sobre toda creación. Por esa razón, toda lengua confesará que Él es Dios. Toda rodilla se doblará ante Él. Y todas cosas creadas adorarán al Señor. Yo no sé si veremos a los planetas adorarlo. No sé si veremos los árboles postrar. Pero toda creación adorará al Creador. Además, Lucas distingue entre posesión demónico y enfermedades. Y yo quiero que entiendan algo en esta mañana rápidamente, porque en el versículo 40 al 41 dice algunas cosas interesantes, porque dice,
al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Además de muchas personas salían demonios que gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Mis queridos hermanos, es cierto, algunas enfermedades pueden deberse al poder demónico, pero no todas las enfermedades se deben a la influencia demónica. Andar reprendiendo el espíritu del cáncer o cualquier otra enfermedad no está de acuerdo con las Escrituras. Hay mucha confusión hoy en día porque algunos enseñan que la promesa de Jesús a los discípulos de que habrían obras mayores que la que Él hizo, en Juan capítulo 14, versículo 12, significa que deberíamos ver milagros de sanidad e incluso resurrecciones de entre los muertos con regularidad. Si eso es el caso, lo que Jesús dice, entonces Pablo estaba en pecado cuando le dijo a Timoteo que bebiera un poco de vino para sus dolencias estomacales. ¿Por qué Pablo no le dijo, saca esa enfermedad en el nombre de Jesús? ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo, tome un vino para que te sientas mejor? Porque hay algunas enfermedades, mis queridos hermanos, que no son necesariamente liberadas por demonios, ni por cosas espirituales. Vemos que también Pablo también dijo en 2 de Timoteo 4, versículo 20. Pablo dijo que él dejó a Trófimo, lo dejó enfermo. ¿En dónde? Pablo era un hombre de poca fe, porque no hubiera dejado a Trófimo enfermo. Él hubiera sacado esa enfermedad. Afirmar que debemos estar experimentando las mismas frecuencias de milagros que Jesús hizo es malinterpretar el propósito de los milagros en la Biblia. Sí es cierto, mis queridos hermanos, hay cosas que son espirituales y hay otras cosas que suceden porque es parte de la voluntad de Dios. Hay muchas iglesias hoy en día que promueven servicios de sanidad, promueven servicios cada semana y invitan a la gente diciendo, ven a recibir tu milagro. Afirman que Dios siempre se está moviendo sobrenaturalmente. Hermanos y hermanas, el Dios Todopoderoso que expulsó demonios y sanó multitudes no necesita una campaña o un servicio único y no se limite a un solo lugar. Dios puede sanarte cuando sea y donde quiera, porque Él tiene la autoridad. Por lo tanto, debemos tener cuidado de no seguir a la multitud y a las personas que se asombran con todo tipo de cosas. Yo he conocido cristianos, o supuestamente cristianos, que se van corriendo cuando hay campañas, porque escucharon que un apóstol viene. Y este apóstol tiene poder. No, equivocado. El apóstol no tiene poder, Cristo tiene poder. Por lo cual, si quieres recibir un milagro, ¿alguien quiere recibir un milagro hoy? Corren a Cristo. ¿Quieres sanidad? Busque la presencia de Cristo. Pero hay un problema. Solo porque tú corras a Cristo no implica que recibirás el milagro. Oh, a nadie le gusta escuchar eso. Tengan mucho cuidado, mis queridos hermanos, a ser impresionados por los hombres, por lo que hacen. Porque Satanás también tiene poder y usa a personas falsas para cegar a personas. Tengan mucho cuidado a seguir la influencia de las personas por el apostolado, por las sanidades. Solo Cristo tiene el poder. Sin embargo, quiero darles, noten el versículo 42, porque hay algunas cosas que suceden. Algunas personas recibieron milagros ese día. Jesús sanó, Jesús sacó demonios ese día.
Pero algunas personas no recibieron nada. En el versículo 42, note lo que sucede. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándolo y cuando llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se qué. Ahora, ¿por qué piensas que no querían que Jesús se fuera? ¿Tú crees que Jesús sanó a todos en esa ciudad ese día? Habían algunos que no recibieron, probablemente algunos no escucharon. Por eso ellos quieren que Jesús no se qué, no se vaya. Algunas personas ese día y el día siguiente no recibieron ningún milagro. Algunos querían a Jesús por lo que podían obtener de él. Permíteme darles algunas pautas breves sobre cómo buscar la sanidad milagrosa de Dios hoy. Si quieres recibir un milagro, primero evalúen su motivo. La gloria de Dios no se consuela. Evalúen por qué quieren la sanidad. Si no es por la gloria de Dios, no su consuelo, debe ser lo primero, que Dios sea glorificado. Segundo, sométete al Señor. ¿Quién sabe mejor que tú lo que es mejor en cualquier situación? Pablo pensó que lo mejor sería deshacerse del aguijón en su carne y le pidió a Dios 3 veces que se lo quitara. Pero Dios dijo lo contrario. Dios sabía por qué le dio ese aguijón. Tercero, no limites a Dios con tu incredulidad. Dios puede hacer lo imposible si es su voluntad. Entonces, corren a Cristo, oren por ese milagro, creyendo que Dios lo puede hacer. Pero reconozca que también que puede ser que no sea parte de la voluntad de Dios. Cuarto, busca las lecciones espirituales que Dios está tratando de enseñarle en la prueba. Mi querido hermanos, las pruebas suceden en la vida por muchas razones. Puede haber un pecado que necesitas confesar. Es posible que debes aprender a confiar más en Dios. Es posible que debes aprender a concentrarse más en las cosas de arriba y las esperanzas del cielo. Es posible que debes reorganizar tus prioridades. Dios usa las aflicciones para confirmarnos a su imagen, para ser más como Cristo Jesús. Por lo cual la curación instantánea y milagrosa a menudo no es su voluntad a veces. Y quinto, la verdadera bendición no se encuentra en los regalos, sino en el dador. Dios nos ha diseñado y ha creado para estar satisfechos en Él y no en las cosas, sino en Él. Es por eso que yo odio el evangelio de la prosperidad, que no es un evangelio para nada, es una falsa doctrina. Algunos te dicen, acércate a Dios para obtener cosas. Confía en Dios y obtendrás cosas. Acércate más a Cristo y todo te va a ir bien en la vida. Mi querido hermanos, no todo te va a ir bien cuando sigues a Cristo. Llegarán tormentas, llegarán dolores, llegarán enfermedades. Pero si hay algo que puedes confiar, si estás en Cristo, estás en buenas manos. No estarás solo. Tendrás todo lo que necesitas. Mi querido hermanos, no vienes a Cristo para obtener a cosas. Tú vienes a Cristo para obtener a Dios. Él es más grande de todas las cosas en este mundo. Él es mejor que todas las cosas que el mundo te puede ofrecer. Él no es un medio para un fin. Él es el fin que nuestras almas necesitan y desean y anhelan. La verdadera satisfacción se encuentra en un Dios más que en sus dones. Así que disfrute de Cristo y confía en su autoridad. Creen que Dios tiene el poder de sanarte, pero también creen que la voluntad de Dios es perfecta, si te sane o no. ¿Quieres un milagro? Confía en Cristo
y entiende que su voluntad es perfecta. Dios es el mismo Dios ayer, hoy y para siempre. Y Él no ha cambiado. Todavía está en el negocio de la curación. Él puede curarte. Pero más que sanarte físicamente, el más grande milagro que tú puedes recibir es el perdón de tus pecados. Jesús concluyó diciendo algo muy importante. En el versículo 43, Jesús concluye diciendo, es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Y siguió predicando en las sinagogas de los judíos. Si estás aquí hoy, en esta mañana, y no has aceptado a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, quiero que sepas las buenas noticias. Jesús murió para salvarte de tus pecados. Él murió para que no tuvieras que hacerlo, porque el precio del pecado es la muerte. Tú y yo merecemos morir, pero Dios en su misericordia y gracia, Él envió a su Hijo, Jesucristo, que murió en tu lugar, que tomó tus pecados sobre sus hombros para darte vida y vida eterna, para sanarte de una enfermedad que se llama pecado. Dios murió para ti. Y yo te insisto que por favor, hoy en esta mañana, no rechaces la autoridad de Jesucristo. En Nazaret lo rechazaron y Jesús nunca regresó a Nazaret. Mi querido hermano, si tú rechazas a Cristo hoy, solo sepas que probablemente tendrás tiempo de vida, pero tu tiempo en este mundo es limitado. Y llegará un día cuando tú te encontrarás ante el juez de jueces, aquel que tiene autoridad. Y si tú le rechazas aquí en este mundo, solo sepas como cuando Jesús no regresó a Nazaret, no habrá regreso cuando ya estés delante de Él. No podrás decir, te acepto, porque ya el rechazo será para siempre. Por lo cual, Dios en su gracia y misericordia te extiende hoy. Probablemente lo has rechazado varias veces, pero su gracia y misericordia todavía te está dando oportunidad. No ignores su voz. No ignore el voz que te habla a ti. Él te está llamando. Y si no has tomado la decisión a seguir a Cristo, Él lo quiere hacer. Él quiere morar en tu vida. Verás que los demonios, ellos declararon a Jesús como el Mesías. Los demonios declararon que Él es el Santo Dios. Amados, que vienen hoy a visitar en este día, no permiten que los demonios que no se pueden salvar reconozcan más a Jesús que a ustedes, quienes vino a salvar. Cristo Jesús vino para morir para ti. Cristo Jesús vino para pagar tu precio. ¿Cómo es posible que los demonios declaren y reconozcan que Jesús es Dios? Y usted que ha escuchado la palabra de vida todavía rechaza a aquel que tiene autoridad. Solo sepas, si tú rechazas a Dios hoy en este día, si tú rechazas a Dios en tu vida, en este mundo, tú serás como los demonios declarando por una eternidad, tú eres Dios, pero apartado de Él para siempre. Por lo cual, mis queridos hermanos, no te vas de este hogar rechazando la autoridad de Cristo. Pero también vemos algo que debemos hacer como iglesia, como pueblo de Dios. Como iglesia debemos ser fieles a proclamar la palabra de Dios con autoridad y poder. Que podemos compartir el Evangelio no con conocimiento humanas, pero a través del Espíritu de Dios. Mis queridos hermanos,
Hay muchas personas que están cautivados, que están esclavizados, que están en la oscuridad, que están buscando por alguien que les libere. Y tú y yo no podemos liberar a nadie. Solo Cristo puede liberar. Pero ¿quién proclamará las buenas noticias? Por lo cual, Jesucristo iba a sinagoga proclamando las buenas nuevas. Que tú y yo también practiquemos, ponemos en práctica lo que Jesús hizo. Proclamar la autoridad que está aquí. Que proclamamos las buenas nuevas. Tus palabras no tienen autoridad, pero las palabras que están aquí sí lo tienen. Tú no necesitas ir al seminario para proclamar las buenas noticias. Por lo cual, por cuanto amó Dios al mundo, que Dios a su Hijo unigénito, para todo aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Predique el Evangelio con autoridad. Pero lastimosamente, tal como los demonios declaraban, tú eres el santo Dios. Pero quiero que noten algo. Los demonios no decían, tú eres el santo Dios. Los demonios decían, tú eres el santo Dios. ¿Cómo es posible que los demonios proclaman más fuerte que santos que han sido redimidos? Que han experimentado la gracia de Cristo. Hay algunas personas que proclaman ser cristianos y nunca han compartido el Evangelio. Tienen miedo. ¿Cómo es posible que los cristianos que tengan miedo de proclamar las buenas noticias y un demonio que ha sido rechazado y condenado para siempre proclama más fuerte que los santos? Por lo cual, eso debe traer tristeza a nuestras vidas si escuchamos un mundo proclamando más fuerte que los cristianos. Proclame a Cristo. Pero no solamente proclame, vive en lo que proclame, para que Cristo sea glorificado. Déjame orar por nosotros en esta mañana, en esta tarde. Padre, tú que estás sobre todo, el Dios que tiene autoridad sobre el humano, sobre las cosas espirituales, sobre toda la creación. Yo oro y pido, Padre, en este momento, por tu iglesia. Oro por los santos en la iglesia de Emmanuel. Aquellos que han aceptado, aquellos que han entregado su vida. Oro, Padre, que seamos una iglesia que proclame tu palabra en espíritu y en verdad. Que proclame tu palabra con autoridad. Que proclama, Señor, tu palabra con tu espíritu. A aquellos que no han conocido a Cristo Jesús. Sabemos que hay un mundo que está a nuestro alrededor, que están esclavizados, que están ciegos. Algunos que están poseídos, que necesitan ser liberados. Por lo cual perdónanos, Padre, si como pueblo, como santos, hemos mantenido nuestra voz en silencio, callados, y no hemos proclamado las buenas nuevas. Debe quebrar nuestros corazones sabiendo que los demonios gritan más fuerte que nosotros. Padre, yo oro en esta mañana que tu iglesia se puede levantar, que tu palabra, Señor, que puede convencer nuestras almas, nuestros corazones, convence, Señor, en este día que nos debemos de levantar y proclamar las buenas nuevas. Revele, Señor, en nuestros corazones las cosas que tenemos que hacer para exaltar y engrandecer tu santo nombre. Padre, yo oro que nuestra comunidad sea una iglesia que proclame tu autoridad,
que proclame tu palabra con autoridad, sin miedo, sin temor, con valentía, con coraje, no para exaltarnos a nosotros, ni para demostrar lo cuánto nosotros sabemos, sino para exaltarte a ti. En este día, Padre, yo también quiero orar por aquellos que no te han aceptado a ti. Aquellos, Padre, que en este momento están viviendo por las cosas de este mundo. Padre, yo oro que tu palabra, que es vida, yo oro, Señor, en esta mañana, que tu palabra penetre sus corazones. Que tu Espíritu que está con nosotros puede tocar sus corazones. Tocar las puertas de los corazones y decirles, aquí estoy, abre la puerta. Yo quiero morar en ti. Padre, yo oro que las personas que no te han recibido en este día, que pueden abrir sus corazones ante ti. Que pueden saber que hay un Dios que les ama. Que hay un Dios que también les condenará en el día de juicio. Pero que tú mandaste a tu Hijo Jesucristo, no para condenar al mundo, sino para salvarlos. Que pueden abrir sus corazones hoy y que la salvación puede entrar en sus vidas. Yo oro y ruego, Padre, que tu Espíritu mueve, penetra los corazones, penetra sus mentes, ponga una inquietud en sus vidas, ponga inquietud cuando salgan de este lugar, quebrántalos, que ellos pueden tener un encuentro con el Dios vivo. Padre, yo oro en este momento que tu Espíritu que es viva, sople vida en aquel que está muerto, que resucita al muerto, que restaura al quebrado, que libera a aquel que está esclavizado. Porque solo tú tienes el poder. Mis palabras solo son palabras que lo lleva el viento, pero solo tus palabras son palabras de vida eterna. Por lo cual, Padre, sopla vida en ellos hoy. Y no permite, Señor, que salgan aquí como si nada ha sucedido. Hable también a aquellos, Señor, que sus corazones están fríos en estos momentos. Que se han apartado de ti por un rato. Que pueden, Señor, reconocer sin ti no son nada. Que pueden reconocer, Señor, que no hay nada mejor que tú. Traiga un avivamiento en nuestras vidas. Una pasión, un anhelo para ti. Para que tu nombre sea exaltado. Para que podamos ver vidas transformadas. Para que podamos ver una generación levantarse con compasión. Padre, oramos, Señor, que nosotros podemos hacer la voz que traiga la palabra vida que puede transformar el corazón del humano. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Doy gracias por tu presencia. Y doy gracias, Señor, por lo tan bueno que tú eres. Y en tu nombre yo oro y oramos. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, que Dios me los bendiga. Proclamen a Cristo.